Ahí vienen lo de la medicina basada en el paciente y yo digo también y en su familia, ¿no? Con todos los condicionantes que esto tiene. Entonces vienen los objetivos individuales, duración de la diabetes. No es lo mismo tener un objetivo terapéutico en un paciente recién diagnosticado que en un paciente de 30 años de diabetes, ¿no? La edad, la expectativa de vida, hipoglicemias no sentidas, gravísimo. Si nosotros tenemos un paciente que ya no siente sus hipoglicemias porque tiene una neuropatía autonómica, entonces ya perdió esa posibilidad de que le dé taquicardia, temblor de manos, todos los síntomas simpáticos, angustia, sudoración que él sienta, sino que la hipoglicemia no la siente, entonces el paciente lo encuentran ya inconsciente. Entonces es peligrosísimo uno ponerse metas exigentes en un paciente que no siente sus hipoglicemias. Consideraciones del paciente y su familia. A veces uno se encuentra con unos dramas familiares donde es imposible realmente que el paciente tenga un cumplimiento estricto de esas normas que nosotros tenemos. Y lo otro son las comorbilidades, limitaciones físicas o mentales. Un paciente con un problema psiquiátrico, ¿no? ¿Cómo le vamos a mandar insulina a un paciente que tenga, por ejemplo, intentos suicidas? Cuando empieza a manejar su insulina, él se puede suicidar con insulina y de hecho ya ha pasado. Pacientes con enfermedad cardiovascular, accidentes cerebrovasculares. Entonces, de ahí que hoy seamos un poquito más tolerantes dependiendo de todas estas condiciones. Esto es una cosa importante. Los estudiantes, esto está ya en textos, pero si quieren copiarlo, cópienlo. Esta es la equivalencia de hemoglobina glicosilada con la media de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, miren que hemoglobina glicosilada de 12 corresponden a glicemias mayores de 300 ya. El 8 a 183, más o menos tolerable en cierto grupo de pacientes, y 7 que equivale a glicemias promedio de 154. Entonces, nosotros, dependiendo de todas esas condicionantes que les dije, nos vamos a trazar una meta en esos pacientes. Bueno, y aquí viene algo que les quería mostrar, que esto es bien importante. La doctora Corky ganó el premio. Hay un premio que se da anualmente en el Congreso de Diabetes de la Asociación Americana de Diabetes, que es un premio no solo para americanos, sino para investigadores del mundo entero, donde la investigación más relevante de ese año, entonces le dan el premio. El premio entonces es en honor pues al doctor Banting, que fue quien ganó el premio Nobel, Banting y Betz, por el descubrimiento de la insulina en 1921. Entonces, ese premio se da, y la doctora Corky recibió ese premio en el 2011 y se publicó su trabajo. Entonces ella lo presentó allá, eso se presenta en un lecture de esos, pues es una cosa de bastante importancia, muy linda. Ella lo presentó entonces ya como artículo en el 2012. ¿Cuál es el postulado de la doctora? Ella dice, por ejemplo, que a la industria alimentaria han entrado ella habla de más de 1.500 productos. Realmente son más de 4.000 los que han entrado en la industria alimentaria en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué tienen esos alimentos? Preservantes, conservantes, tienen además de eso nitritos, nitratos, tienen ácidos grasos, vienen en plásticos para preservativos. Es decir, la industria alimentaria, y nosotros lo sabemos, nos están envenenando. Fuera de esto, además, vienen los alimentos transgénicos, que es muy triste que a nosotros los colombianos, que hemos tenido un arroz tan bueno, que hemos tenido maíz, nos obliguen hoy en día a comprarle a la Monsanto semillas transgénicas, cuando nosotros tenemos semillas originales propias, sin ninguna manipulación genética. Los transgénicos también producen todo eso. Ella tiene un ejemplo que lo pone en su artículo en el comienzo, y es el ejemplo de los pollos. Entonces ella dice, los pollos anteriormente para consumo humano se demoraban más o menos 77 días entre el nacimiento y el sacrificio. Hoy en día los matan a los 35, 40 años. Y esos mismos pollos hoy en día son mucho mayores, casi el doble de tamaño, tienen menos contenido de grasa subcutánea,
y tienen un rendimiento mucho mayor de la carne. Dice, ¿qué les están haciendo? Ella lo deja en incógnita, pero nosotros sabemos que se están manipulando. Nosotros sabemos que a las vacas se les aplican hormonas para que produzcan más leche y que esas hormonas pasan por la leche materna y que algunas de esas hormonas producen factores de crecimiento similares a insulina llamados IGF-1 que después nos pueden producir cáncer, nos pueden producir obesidad, etc. Es decir, lo que decía García Márquez a través del doctor Urbino, que nos están envenenando y que el 70% de los alimentos son veneno. Entonces, ella parte de ese postulado. ¿Qué investiga ella? Ella investiga entonces una cosa que ella llama el factor X. Ese factor X son los alimentos. Y entonces ella identifica algunos de ellos y ve si producen hiperinsulinemia y producen resistencia a insulina. Y entonces ella postula que hay un factor X que es esos alimentos y que eso es lo que va a producir ¿qué? Va a producir hipersecreción de la célula beta, ¿correcto? Entonces todos estos factores van a producir eso y producida la hipersecreción de la célula beta se produce hiperinsulinemia y la hiperinsulinemia produce resistencia a insulina. Entonces miren cómo cambia totalmente esto. La hiperinsulinemia es el fenómeno primario, la resistencia a insulina pasa a ser un fenómeno secundario, muy diferente a lo que nos enseñaron, que era que la resistencia a insulina era el fenómeno primario y el páncreas respondía produciendo insulina. Entonces la hiperinsulinemia, un fenómeno secundario, cambia totalmente. ¿Cuál es el problema a atacar de hiperinsulinemia? ¿Cuál es el problema a atacar anterior? La obesidad. Entonces todo esto junto nos va a producir obesidad y diabetes, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa ella para este modelo de secreción de insulina? Ella se basa realmente es un poco complejo todo el proceso que ella hace. Es un artículo pesado, pero tengo la referencia para quien esté interesado en verlo. Ella se basa en los mecanismos de oxidorreducción que nosotros tenemos y que precisamente están principalmente en el hígado, en célula grasa, en la célula beta y también en el músculo, ¿no? Entonces, ella dice que la alteración de esos mecanismos de oxidorreducción obviamente nos van a llevar a un dismetabolismo que va a ser causante de muchos trastornos en el organismo, y ella pone como ejemplo esto. Siempre se conserva la relación de lactato a piruvato en el citosol, en las células del músculo liso, pero se conserva también en el hígado, ¿cierto? Y se conserva la relación de beta-hidroxibutirato con acetoacetato también en el hígado, o sea, esta relación se conserva. Por mecanismos entonces de alteración de esto, este mecanismo se rompe y se produce realmente una hecatombe a nivel de todo el sistema del organismo. Es un sistema que tiene un perfecto equilibrio y que si nosotros lo desequilibramos, por ejemplo, con una dieta de Atkins, ¿cierto? Que son dietas terribles que otra vez se están volviendo a ser hechas. Es la famosa dieta de las grasas. Coma grasa, coma proteína, pero no puede comer carbohidrato. Eso trastorna porque produce cuerpos cetónicos, ¿no? Y ya vemos todo lo que produce: hiperuricemia, cálculos renales, problemas cardiovasculares, cálculos de vesícula, etc. Entonces, cualquier cosa absurda que le hagamos al organismo nos puede llevar también a esto, y obviamente la obesidad. Y miren esto es un resumen porque, como les digo, es un artículo complejo. Ella estudió ciertos aspectos de esto, y entonces miren, esta es la secreción de insulina en los pacientes controles que, por ejemplo, se les da glucosa para que produzcan insulina. Pero entonces ella estudió los ácidos grasos libres, lo que les mostré en un comienzo, que es uno de los trastornos que se producen en obesidad, hiperinsulinemia y resistencia a insulina. Y estudió los ácidos grasos libres, y resulta que los ácidos grasos libres, producen secreción de insulina. Y entonces esa secreción de insulina es una hiperinsulinemia. O sea, si nosotros comemos grasas en exceso o algo que se convierta a grasas, como son nuestros azúcares, nosotros vamos a llevar una producción de ácidos grasos libres que producen una hiperinsulinemia. Hizo otra cosa. Este compuesto, monoleilglicerol,
Es un compuesto que se le añade a muchos de los alimentos que nosotros consumimos prefabricados por la industria alimentaria, porque es un saborizante bastante bueno. Y entonces, miren que a diferentes concentraciones estimulan la producción de insulina. Entonces, también lo produjo, pero algo más interesante. Y resulta que este es el control, y miren, cosas como la sacarosa, cosas como los edulcorantes artificiales, también producen esto. Entonces, resulta que el aspartame no es tan inocuo como nosotros hemos creído, ¿no? No sube el azúcar, pero sube la insulina, ¿correcto? Y entonces esa hiperinsulinemia va a causar lo mismo finalmente. Inclusive, esa costumbre de darle hierro a todo el mundo sin necesitarlo. Pacientes que no tienen anemia y entonces no tome hierrito, que eso les sirve, y entonces miren que el hierro también produce la secreción de insulina. A más concentración de hierro, más insulina se libera. O sea, con todos estos experimentos bien hechos que hizo la doctora, demuestra que la hiperinsulinemia es el fenómeno principal. Ella termina concluyendo, y después esto ha sido realmente verificado, que eso es lo que produce el fenómeno primario de todo esto que estamos hablando. Entonces, como todo, empiezan a haber los mea culpas, ¿no? ¿Sí? Los mea culpas de los grandes investigadores, cuando ya han producido un poco de problemas, cuando ya nos han dicho que había que usar insulina precozmente, cuando ya han producido innecesarias muertes, porque esa es la verdad. Entonces vienen a decir, ¿qué será lo que hemos hecho mal? ¿No? Y entonces viene el mea culpa, y de ese mea culpa entonces nos dicen lo que no nos habían dicho antes. Y aquí les voy a mostrar con un solo artículo. Miren que este artículo es reciente. Este es un artículo donde nos muestran que la hiperinsulinemia siempre está en el paciente, aún en diabetes tardías. Entonces les voy a mostrar. Este es un paciente normal, este es un paciente normal obeso, este es un paciente con alteración de la glucosa, este es un diabetes precoz temprano, y este es un diabetíco ya tardío. Entonces miren, estas blancas, estas cosas redonditas blancas son los niveles de insulina, y estos son los niveles de glucosa, ¿correcto? Perdón, los negros son los niveles de insulina, los blancos, los círculos blancos son los niveles de glucosa. Y miren que hay unos niveles adecuados de insulina para adecuados de glucosa en la persona sana, delgada, que no tiene nada. Pero miren qué pasa en el normal obeso. El normal obeso ya tiene hiperinsulinemia, ¿correcto? Entonces, mientras este no tiene, el paciente tiene una hiperinsulinemia y tiene una glicemia un poco alterada. Pero miren esto ya es el paciente obeso que tiene una alteración de la glucosa, en ayunas o postprandial. Miren esta hiperinsulinemia, pero miren que la conserva en la diabetes. O sea que no desaparece la hiperinsulinemia con el aparecimiento de la diabetes, ni es tan precoz la falla de la célula beta. Y aún diabéticos tardíos siguen presentando hiperinsulinemia. O sea que realmente darle insulina a un hiperinsulinémico es lógico, es lo más ilógico. Y entonces ahí vemos, la insulina es una hormona anabólica. Entonces, si nosotros le damos insulina a un hiperinsulinémico, se nos va a engordar más, y eso es lo que realmente vemos, que el paciente empieza a engordarse casi irreversiblemente, ¿no? Y más insulina le tenemos que aplicar, y entonces más se engorda el paciente. Y entonces esto lo muestra aquí. Esta es la insulina en ayunas en estos tipos de pacientes diferentes. Y miren que realmente a más diabetes, más hiperinsulinemia hay. O sea que realmente fue errado totalmente el manejo. Muy bien. Y entonces resulta que la cirugía bariátrica ha servido en los diabéticos para demostrarnos que eso es verdad. Y resulta que la cirugía bariátrica cura la diabetes, ¿no? Entonces uno dice, cura, sí, cura la diabetes. Pacientes con 7, 8 medicamentos, con insulina, hacen cirugía bariátrica, bajan peso
y ya no necesitan ni insulina siquiera. Y de 9 medicamentos, 10 polimedicados, muchas veces pasan a un medicamento, o si conservan su peso en el tiempo, ni siquiera necesitan medicamento. Y miren lo que demostró la cirugía bariátrica. Aquí están los niveles de insulina, aquí están los niveles de glucosa. Esto es antes de la cirugía. Niveles de insulina altísimos, niveles de glucosa altísimos. Y miren, después de una semana y después de 3 meses, miren lo que pasa. Se normaliza la glucosa y se baja la insulina. ¿Sí? Es una maravilla. Eso nos demuestra que realmente si el paciente no nos llega a una obesidad mórbida, a 35 índice de masa corporal en un diabético, si nosotros lo podemos con 30, 31 índice de masa corporal, o mejor entre 28 y 30, y el paciente nos baja peso, le vamos a revertir eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es que baje el peso y haga ejercicio. Miren esto para insulina respecto a ácidos grasos. Entonces miren los niveles de ácidos grasos del paciente antes de la cirugía y miren qué pasa después. También se normalizan, ¿no? Y si nosotros vemos sensibilidad a insulina, o sea, la resistencia que el paciente tenía, entonces mírenlo aquí y miren cómo se disminuye la resistencia y el paciente pasa a ser insulinosensible, a su propia insulina, ¿sí? Mi punto es que nosotros tenemos que volver fanáticamente a inducir al paciente en un año, gastémonos 1 año, 2 años convenciéndolo, pero que el paciente haga una alimentación adecuada y ejercicio, ¿correcto? Démosle medicamento si lo necesita. No estoy diciendo que no demos medicamento, ¿sí? En mi experiencia, yo he minimizado la cantidad de medicamentos que los pacientes requieren a través de este convencimiento que hay. El paciente fuma, démosle tiempo, ¿no? Démosle tiempo para que deje de fumar. Dejar de fumar no es fácil, démosle 2 años. Lo que sí no podemos hacer éticamente es entrar en el juego del paciente, ¿sí? El paciente sigue gordo o se engorda más, el paciente sigue sedentario y el paciente cada vez peor, y nosotros démosle otra pastica más. Yo creo que no es ético. Personalmente, yo les digo a los pacientes, si después de año y medio de estarlos convenciendo no han adoptado, digo, no es lógico que yo lo siga viendo, ¿sí? Entonces busque otra alternativa, busque otro médico, porque realmente ni está siendo el paciente honesto conmigo, ni yo estoy siendo honesto con él. Acuérdense de esto, en la mayoría de las enfermedades crónicas el paciente es su propio médico. Uno es una ayuda y una guía, pero el paciente es su propio médico. Y la responsabilidad de la enfermedad es del paciente. Lo que pasa es que como los pacientes trasladan culpas, entonces ellos terminan, es que este médico no sirve, ¿correcto? Pero entonces, realmente, muchas veces no hay malos médicos, sino malos pacientes, siempre y cuando uno realmente interactúe con el paciente y uno le dé al paciente todas las instrucciones y sea reiterativo en eso. Esto los quiero mostrar porque miren lo que produjo todo esto de los años 90, los años 2000 principalmente, hasta el 2010-2012, de el manejo intensivo de la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, que eso nos lo quisieron imponer y bueno, lo impusieron realmente. Entonces, miren, hipoglicemia severa y riesgo de eventos vasculares y muerte. Este es un artículo relativamente reciente del New England, donde muestra que hipoglicemia severa respecto a los pacientes que reciben terapia intensiva, respecto a los que no lo reciben, es mucho más. Y que el paciente con terapia intensiva tiene mucho más hipoglicemias severas a medida que pasan los meses, y esto es lo que se ve acá. Y miren cómo realmente cada vez hay más hipoglicemias severas con ese régimen intensivo. ¿Eso qué implica? Más riesgo de enfermedad cardiovascular, más riesgo de enfermedad cerebrovascular y más riesgo de muerte por hipoglicemia. Que si lo trasladamos a muchos de nuestros países donde no tenemos recursos para manejar un teléfono con una enfermera o una emergencia de estas, el paciente nos puede morir. Y efectivamente, miren el número de efectos adversos respecto a los meses de hipoglicemia en un evento. Entonces miren todo lo que pasa. Muertes por cualquier causa,
Esto fue lo que produjo ese paradigma y esa cosa que nos quisieron meter de insulina precozmente a todos los pacientes. Y miren que para eventos macrovasculares también, o sea, para todo. Entonces nosotros debemos abolir eso. Insulina basal y riesgo cardiovascular. Este estudio, que pienso que nunca debió existir, pero que fue aprobado por todos los comités de éticas de un estudio multicéntrico de 57 países, y Colombia participó. No me gusta hacer muchas alusiones personales, pero aquí lo tengo que hacer. En el momento en que se discutió este estudio, yo era presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, y yo me opuse a que aquí lastimosamente los investigadores de diabetes impusieron su criterio. Esto fue manejado por un laboratorio farmacéutico. Miren lo que plantearon ellos: el uso de insulina en prediabetes o en intolerancia a los hidratos de carbono o diabetes inicial, uso de insulina glargina, ¿sí? Obviamente el laboratorio dio toda la insulina glargina. Entonces yo le dije, pero si el manejo de la diabetes inicial es dieta y ejercicio. Entonces hubo una reunión con los investigadores americanos, con todos los investigadores. Yo no supe por qué me invitaron hasta que estuve allá. Entonces, claro, necesitaban el aval del presidente de la asociación. Cuando yo llegué y vi, estaba todo lo más avalado de la endocrinología y de la diabetes en Colombia, más todos los investigadores, y había además 57 centros en todo el mundo. Entonces, yo me despaché contra eso. Cuando yo no iba a hablar, pero me preguntaron, ¿para qué me preguntaban? ¿No? Entonces me preguntaron que yo qué opinaba de eso. Entonces yo les dije, esto es el colmo, esto no se debe hacer, pero resulta que ya lo están haciendo. Bueno, en fin. Entonces yo les dije, bueno, yo me despaché, hice un discurso en macho sobre cómo el tratamiento de la diabetes debería ser ejercicio, de alimentación, cómo las asociaciones médicas y las asociaciones científicas que trataban diabéticos deberían impulsar eso y oponerse a este tipo de estudios, pero fue imposible, ¿no? Yo creo que debería haber muchos intereses, en fin. Entonces, al final había una cena. Obviamente, yo estaba en el lugar equivocado, ¿no? Yo era un tipo incómodo y yo lo sentía así, ¿no? Hasta mis amigos, a mí me sentaron en la mesa principal, obviamente, pero yo sentí la incomodidad de todo el mundo y todas estas cosas. Entonces yo preferí, pues brindé con la copita de vino, pero me fui, pedí mi comida en el cuarto, eso fue de noche, y entonces al otro día, al hacer el check-out en el hotel, mucha gente, qué valentía la tuya, qué chévere, que no sé qué. Le dije, sí, pero ninguno me apoyó, y están participando en el estudio. Esto se lo digo es por esto, porque realmente se hacen estudios que nunca debieron hacer y que comprometen la vida de nuestros pacientes. Como les digo, fue un estudio multicéntrico, 57 países, centros de aquí de Colombia participaron y aprobado por los comités de ética de esos centros donde participaron. Entonces, resulta que si nosotros analizamos el estudio, que no lo voy a analizar mucho, miren todas las hipoglicemias severas que esto produjo respecto al cuidado común y corriente. Entonces, eso es el colmo. La hipoglicemia severa es un riesgo para el paciente. Un paciente que no necesita insulina, aplicarle insulina. ¿Qué querían ellos mostrar? Ellos querían mostrar que había protección cardiovascular si se usaba insulina precozmente. ¿Ustedes se imaginan donde el estudio les demuestre que sí? Sí, a todos nos están aplicando insulina en este momento. Sí. Bueno, entonces, miren que no es despreciable el número respecto al cuidado común y corriente. Hipoglicemia sintomática no severa. Miren la cantidad de pacientes respecto a los del cuidado común y corriente. Y cualquier hipoglicemia, 3.500 contra 1.500. Y cuando estamos hablando de severa es que requiere tratamiento el paciente, ¿correcto? Entonces, al final el estudio, miren, fue un estudio que lo hicieron a 6 años,
A 4, como no les dio resultado, lo prolongaron 2 más para ver, y miren que no. Proporción de eventos, años de seguimiento, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte por causas cardiovasculares, igualito, claro, ¿sí? Entonces no iba a mostrar eso. Proporción de eventos de revascularización, hospitalizaciones, falla congestiva, etc. O sea, no les mostró lo que quisieron, pero entonces para ninguna de las cosas, muerte por cualquier causa. Pero entonces, ¿qué concluyeron? Miren la conclusión, esto es el colmo, que la insulina, la argina, dada precozmente, tiene un efecto neutro sobre los problemas cardiovasculares. ¿No? Es risible, pero es triste. Muy bien. Y resulta que después aparecen estudios. Este es un estudio famoso, la COR, tampoco me les voy a demorar. Me voy a demorar más porque ya pues. Pero este es un estudio también donde comparan cuidado intensivo con cuidado estándar. Y resulta que los individuos, las tasas de complicaciones son mucho mayores en el cuidado intensivo que en la tasa estándar. Para todos los episodios, ¿no? Y para todas las relaciones de hemoglobina glicosilada. Y esto sí es importante. Miren, para cuidado intensivo, la incidencia de personas por año de hipoglicemia requiriendo asistencia médica, la gran diferencia entre el cuidado estándar y el cuidado de diabetes. Y entonces ya empiezan a aparecer en el 2012, a raíz de todas estas cosas, lo que les digo yo, ya empiezan a aparecer manejo de la hiperglicemia en pacientes diabéticos, un enfoque centrado en el paciente. Y entonces ya empiezan a aparecer los artículos donde verdaderamente nosotros tenemos que enfocar es el paciente. Y entonces vienen como consecuencia que hay una fuerza de tarea que examine la evidencia y desarrolle recomendaciones. Y estas son las recomendaciones. Es los pacientes que más se les exige y a los que menos se les exige. Actitud de paciente o expectación respecto a los esfuerzos. Altamente comprometido, poco comprometido, menos exigente. Riesgos potenciales asociados con hiperglicemia, otros efectos bajos, entonces más exigente. Duración de la diabetes, a más duración menos exigentes. Expectativa de vida, menos expectativa de vida, entonces obviamente menos exigente. Comorbilidades, si son muchas comorbilidades, menos exigentes. Obvio, si nosotros tenemos un paciente con infarto, revascularizado, etcétera, no podemos ser tan exigentes porque de pronto lo llevamos a morir más tempranamente. Enfermedad cardiovascular o fuentes y sistemas de soporte. Nuestros países están en eso. Hay menos recursos. Afortunadamente, con la ley del diabético ya los recursos han mejorado para nuestros pacientes. Y esto realmente es como se hace. Primero régimen de no insulina, después se pasa o a insulina o se pasa a medicamentos orales como está aquí. Perdón, que no sé qué pasó. PowerPoint detectó un problema y debe cerrarse. Bueno, la verdad es que ya estamos terminando. Bueno, quería mostrarle algo en relación con cáncer. Vamos a ver si puedo. Algo en relación con cáncer. Voy a volverme así. Sí, voy a mostrarles algo. En relación con cáncer y diabetes. Primero con síndrome metabólico. Miren que los cánceres metabólicos son más frecuentes en pacientes con síndrome metabólico. Y esto es lo que muestra que pacientes con síndrome metabólico sin síndrome.
Entonces, cáncer de hígado, cáncer de colon, cáncer colorectal, de páncreas, de tiroides y cáncer rectal son mucho más frecuentes, incluido un poquito el cáncer de próstata también. Si nosotros vemos el sitio del cáncer, en mujeres también tenemos, las mujeres, cáncer de endometrio, cáncer de páncreas, cáncer de mama. O sea, los cánceres que tienen relación con problemas metabólicos son más frecuentes en pacientes con síndrome metabólico y diabetes. Por eso es que el cáncer de mama es más frecuente en esos pacientes. Acuérdense que estas pacientes tienen trastornos endocrinos y trastornos hormonales, en hormonas sexuales. Está incluido el cáncer de ovario y está incluido el cáncer de mama. Es el cáncer de hígado en hombres con síndrome metabólico, el cáncer colorectal en hombres y el cáncer colorectal en mujeres, el cáncer de mama en posmenopausia. ¿Y cuál es la relación de cáncer y diabetes? Aquí tenemos para 3 tipos de cáncer y tenemos la expresión del receptor de insulina en pacientes normales y en tejidos con cáncer. Y entonces miren que los receptores de insulina se expresan más en los pacientes con cáncer. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si nosotros damos insulina o tenemos hiperinsulinemia endógena, somos más susceptibles a tener estos tipos de cáncer. Como tenemos más susceptibilidad, entonces quiere decir que el cáncer se puede presentar más. Y la relación con insulina, entonces se la voy a mostrar. Esto fue lo que les mostré que ocurría endógenamente, esto es lo que ocurre subcutáneamente. Entonces, miren la insulina cuando se une a su receptor, una gran serie de eventos. Entonces, hay eventos metabólicos y hay eventos mitogénicos. ¿Cuáles predominan normalmente? Los eventos metabólicos en condiciones normales. Pero ¿qué pasa en hiperinsulinemia? O artificial o provocada endógenamente por el hiperinsulinismo, que van a predominar los efectos metabólicos, los efectos mitogénicos. La insulina es mitogénica, o bien sea a través de ella, o bien sea a través de la acción de los IGF-1 y otros factores de crecimiento. Entonces, esto nos explica el cáncer. Y por último, entonces, el manejo personalizado de la diabetes mellitus, que esto es un resumen de lo que he dicho. Entonces, ¿puedo hablar algo de neuropatía diabética? Una cosita cortita de 4 diapositivas. ¿Sí? Bueno, ¿de qué sufre el diabético? De todo lo que dijimos, pero no nos olvidemos que el diabético sufre de problemas psicosociales, de problemas familiares, sufre de problemas laborales. Acuérdense que el diabético también es una persona discriminada, ¿sí? Un seguro le vale más, un trabajo tratan de sacarlo porque es un problema, y problemas de pareja, problemas también de pareja por la impotencia, por toda la serie de cosas que presenta. De eso sufre el diabético. Y entonces nosotros debemos tener un manejo basado en el paciente y su familia. Edad, tiempo de diabetes, expectativa y siempre alimentación y ejercicio. Quiero decir 2 cositas sobre la alimentación. La alimentación del paciente diabético no es ningún problema respecto al tipo de alimentos que debe ser, porque son los mismos alimentos cotidianos que nosotros tenemos. Solo unas cosas importantes: los pacientes deben comer mucho más nueces, donde están macadamias, almendras, donde está maní, pistacho, etc. ¿Por qué? Porque se ha visto que las nueces disminuyen 20% el riesgo cardiovascular y disminuyen mucho el problema metabólico. ¿Cuánto? Unos 30 gramos diarios. El paciente debe comer, debe tomar aceite de oliva, bien sea en su vinagreta o echarle a lo que sea, en más o menos 1 o 2 cucharadas, y si le gusta, 4 cucharadas, y si hay la disponibilidad económica. El paciente debe comer 4 frutas diarias. Ya no es la pirámide esa nutricional donde había pocas frutas y mucho más harinas, ahora hay mucho más frutas. Entonces 4 frutas diarias. El paciente debe evitar grasas de origen animal hasta donde pueda. Ninguna grasa comida ocasionalmente es dañina, pero si yo como chicharrón, costilla, carnes gordas todos los días, obviamente es dañino. Entonces ese tipo de grasas de origen animal se debe comer eventualmente.
Pacientes deben evitar embutidos, deben evitar vísceras, deben evitar todo este tipo de grasas, lácteos enteros, etc. El paciente además debe comer, puede comer harinas, pero ojalá no se hacen una porción por comida, una porción de proteína. La proteína equivale a 0,8 gramos por kilogramo de peso diario, y ojalá sean proteínas de origen vegetal más que proteínas de origen animal. De resto, verduras, ¿no? Y eso es básicamente una alimentación del paciente diabético. Y ejercicio, no han podido inventar un ejercicio mejor que caminar. Es el más barato, no necesita sino un calzado adecuado, y se considera ejercicio 150 minutos en la semana, dividido. Entonces, un paciente que hace 30 minutos 5 veces por semana ya está haciendo ejercicio. ¿A qué velocidad? A la que él pueda o a la que él esté acostumbrado, pero si el paciente se va acostumbrando, que llegue hasta 4,5, 5 kilómetros por hora. Eso quiere decir que si el paciente se programa para 1 hora de ejercicio, haga un recorrido de 5 kilómetros más o menos, y eso ya son 300 minutos, que es muy buen nivel de ejercicio. De resto, si el paciente le gusta hacer otro tipo de ejercicios como fútbol, básquet, no tiene restricciones oculares, etcétera, lo puede hacer. O sea que realmente ese es el manejo. Y quería hablarme algo de la neuropatía diabética, porque va a ser el tema que van a trajinar. Es frecuente, puede aparecer desde el inicio, poco diagnosticada, es muy poco diagnosticada y no es tratada. Obviamente, si yo no diagnostico, no trato. Es varias de estos, pero ya los doctores le van a hablar sobre esto: polineuropatía simétrica bilateral, neuropatía autonómica y disautonomía. Pero esto sí me parece importante. ¿Qué refiere el paciente? Parémosle bolas. El paciente nos refiere problemas de erección. El paciente le dice a uno: no se me para, doctor. Entonces, parémosle bolas. ¿Por qué? Porque eso es un síntoma de una neuropatía que puede ser autonómica o puede ser consecuente de la diabetes no tratada bien. Hormigueo, como si le anduvieran hormigas monas, así lo describen los pacientes, o como corrientazos. Picotazos también es muy frecuente, picotazos, más que todo de noche, doctor, me dan unos picotazos en los pies o en las piernas. Dolor quemante, no es propiamente un dolor, es como si lo quemaran. Ardor con calor, ellos dicen como si estuvieran pisando sangre, ¿no? Yo nunca he pisado sangre, pero uno sí se imagina lo que eso debe ser, y es muy gráfico. Frío, los pies están helados, o que no lo sienten realmente. Eso es lo que sienten. ¿Y qué debemos interrogar nosotros? Primero, ¿qué tan informado está el paciente? ¿No? Porque cuando uno le dice al paciente: es que la diabetes afecta a sus nervios, entonces ay sí, doctor, yo me angustio y no duermo. Entonces ellos creen que es ese tipo de nervios. Uno le tiene que decir: no, mire, es la sensibilidad de los nervios. Tiene que darle muchas veces gráfico, porque el paciente no sabe que él tiene nervios, que son los de la sensibilidad, los de la motricidad, etcétera. Averiguar sobre disminución de eyaculación, impotencia, disminución de sudor, frío de extremidades, parestesia, dolor, anestesia, disminución de sensibilidad, cambios de color de piel, callosidades, deformidades, vómito, reflujo, diarrea, incontinencia urinaria, diplopia, neuropatía facial, etc. ¿No? Eso. ¿Y qué debemos explorar? Eso es lo que debemos interrogar. ¿Qué debemos explorar? Zapatos y medias. Al paciente hay que descalzarlo, ¿no? No se está haciendo eso. La gente lo examina con zapatos, si se lo examina. Deformidades de articulaciones, tobillos, pies, acabalamiento de dedos, callosidades, color de la piel, sitios de presión, edema, eritema, temperatura, llenado capilar, pulso, laceraciones, heridas, presencia de hongos, de otro tipo de cosas. Bueno, y antes del tratamiento medicamentoso, quiero mostrarles estas 4 cositas. Nosotros no necesitamos realmente al paciente formularle electromiografías, exámenes complicados para ver si tiene una neuropatía. Esto es un martillo reflejo para reflejo aquiliano y reflejo patelar. Generalmente el paciente diabético tiene una disminuida relajación de reflejos. Esto es un filamento, esto es para ver sensibilidad táctil, entonces no necesitamos sino esto es un diapasón
que nosotros le podemos examinar la sensibilidad vibratoria, y esto es un aparatico que lo metemos a la nevera y cuando lo sacamos tiene una parte más calurosa, una parte mucho más fría, entonces le valoramos temperatura. Con estas cosas puestas en 4 o 5 sitios, en los pies, y como la neuropatía mayor es la neuropatía en media y en guante, en los pies y en esto, podemos hacer un diagnóstico de neuropatía bastante aceptable. Por último, entonces, hay tratamientos medicamentosos, no me voy a atender porque ya de esto se va a hablar bastante, y entonces esta es la conclusión. Nuestra obligación como médico es darle a nuestros pacientes la mejor y más segura forma de manejar su patología crónica o aguda, e involucrarlo en su manejo, a él y a su familia. Las medidas no medicamentosas no deben ser olvidadas y formarán siempre parte del manejo integral. ¿Y el manejo integral qué es? Un manejo integral donde involucre toda serie de profesionales, ¿no? Y involucre toda serie de especialidades. Y entonces nosotros tenemos el compromiso con nefrología, neurología, psiquiatría, enfermera, médico general, el paciente y su familia, ortopedia vascular, cardiología. Y entonces nosotros tenemos que tener un manejo integral de todo eso con educación, prevención, compromiso y trabajo en equipo. La diabetes es una enfermedad de trabajo en equipo. Entonces, muchas gracias, les agradezco la atención. Quiero hacer una propaganda de gracias. Este es un sitio, este es un blog que acabo de fundar, se llama tutiroides.org, los que quieran entrar. Es una información para pacientes, para la comunidad en general, pero me sorprendió que a muchos médicos les ha gustado. Es una información sobre patología de tiroides. Si quieren seguirlo por Twitter, acá está el Twitter. Es una información bastante objetiva de tanta porquería que hay en toda parte sobre tiroides. Después haré uno sobre osteoporosis, diabetes y probablemente sobre todo el problema endocrino. Muchas gracias.